Mi nombre es Ricardo Molina y esta es mi voz patriota. ¿Por qué celebrar Navidad? Una de las celebraciones muy atacadas en el mundo es la del nacimiento de Jesucristo. Por eso es muy importante, si queremos entender el por qué debemos celebrar Navidad, tener en cuenta que este mundo tiene más religiones y muy grandes que abarcan millones de personas quienes no creen en Jesucristo. Entre esos tenemos los musulmanes, cuya religión predominante es el islamismo. La religión hindú abarca muchos países en donde el cristianismo es muy bajo y predomina el hinduismo. La Navidad para ellos no es relevante. Los países, en su mayoría budistas, celebran las fiestas de su religión para Buda, que nada tiene que ver con Jesucristo. En los países con el sistema político comunista, la Navidad no tiene sentido, ya que rechazan las festividades religiosas. Aún los judíos no celebran la Navidad, ya que Jesucristo no es el personaje central de su religión, aún teniendo la idea del verdadero Dios. Pongamos atención a esto. El cristianismo es una de las religiones más grandes del mundo, con más de 2.300 millones de seguidores, y se basa en la vida y enseñanza de Jesucristo como el Hijo de Dios. El cristianismo cree en la vida después de la muerte y en la salvación a través de la fe en Jesucristo. Así que tengamos en cuenta la siguiente estadística de las otras religiones predominantes. El Islam, con más de 1.800 millones de seguidores. El hinduismo, con más de 1.100 millones de seguidores. El budismo, con más de 500 millones de seguidores. El sikhismo, con más de 25 millones de seguidores. Religión originada en la India, quienes siguen a los 10 gurús Sikhs. El judaísmo, con más de 14 millones de seguidores. Muestro estas estadísticas a los cristianos del siglo XXI para que no seamos fantasiosos en nuestra profesión y deseo de alcanzar el mundo para Cristo. Comprendamos esto: más de la mitad del mundo realmente está lejos de Dios. No aceptan el cristianismo y no tienen relación con Jesucristo como Hijo de Dios. No tienen la revelación del nacimiento de Jesucristo, de su vida, de su muerte y menos de su resurrección. Otra cosa demasiado importante es que la mayoría de los países que no celebran Navidad son los más pobres, los más violentos y los más oprimidos políticamente, ya que sus gobiernos son en la mayoría tiranos y déspotas. Bueno, otra cosa que caracteriza a estos países, culturas y religiones sin Dios es que odian las luces, los colores, son desérticos y tienen crisis muy fuertes de hambrunas. Hay pobreza absoluta y pocos son los millonarios que son absolutamente ricos, pues la mayoría son pobres. Entonces, estamos hablando de más de la mitad del mundo no conoce a Cristo. Ignoran o no quieren aceptar que Dios se hizo hombre en Jesucristo y vino a la tierra para traer un nuevo gobierno fundamentado en la libertad individual interna y la libertad externa política. Así que, si los países que nos denominamos cristianos no celebramos el nacimiento de Jesucristo, seremos iguales a aquellos que adoran otros dioses, quienes controlan, manipulan y esclavizan sociedades enteras con sus filosofías totalmente paganas y demoníacas. Esta es la razón por la que debemos celebrar a Jesucristo, porque vino y nos sacó de las tinieblas y nos hizo libres en todo el sentido de la palabra. Isaías 9:6-7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Si nosotros callamos, las piedras hablarán. Bendición.